Bueno, iniciamos ahora el tercero de los vídeos de la práctica 12, en el que vamos a hablar del programa principal. En el mismo módulo donde estaban las dos clases, medida ozono y calidad aire, de las que ya hemos hablado, se pide hacer un main. Y el propósito de este programa principal pues, es invocar los métodos que hemos hecho en la clase calidad aire. Entonces el main básicamente tiene que dar tres pasos que vienen aquí descritos A, B y C, y luego un tratamiento de errores que comentaré al final. Para hacer estos pasos estaremos utilizando métodos de la clase calidad aire y he preparado aquí una gráfica que nos habla un poco de cómo trabajar con esta clase. La forma de crear el objeto en este caso va a ser un poco extraña porque no vamos a utilizar el constructor de la clase, sino el método lee fichero, que puede leer los datos de un fichero. Este método ya nos devuelve un objeto de la clase que podremos almacenar en una variable, en este caso cal, y trabajar con ella. Fijaros que este método lee fichero es un poco especial porque es estático. Hablamos hace tiempo ya en la asignatura de los métodos estáticos, pero para recordar un poquito, esto quiere decir que es un método de la clase. Y para utilizarlo debemos aplicarlo a la clase directamente, no a un objeto de la clase, que es lo que queremos obtener. Por tanto, la notación es esta. Se pone el nombre de la clase, calidad aire, punto, y el nombre del método, lee fichero. Esto hace todo su trabajo y nos devuelve el objeto que guardamos en la variable cal. Aquí vemos un dibujo donde la variable cal será un puntero al objeto que tendremos aquí, ¿no? Y este objeto pues tendrá muchas referencias a objetos de la clase medida ozono, todos ellos guardados en esta lista. Recordamos que van en orden temporal, el más viejo al principio, el más moderno al final. ¿Cómo se trabaja con este objeto? Bueno, pues lo que no tenemos acceso a sus atributos directamente porque son privados. Como siempre, trabajamos con los objetos a través de sus métodos. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo vamos a hacer un listado de las casillas de la 8 a la 120, por poner el caso. Y entonces se pone cal.listado por índice 8,120. Bueno, pues este método que habremos escrito nosotros hace en pantalla un listado y nos muestra todas estas casillas en forma de columnas, con todos sus datos. Bueno, pues esta es la manera de trabajar. Vuelvo entonces hacia atrás a la descripción del programa principal y vemos aquí los tres pasos que da. El primero, leer el fichero y crear un objeto de la clase calidad aire. Bueno, esto lo acabamos de ver en el ejemplo, o sea que lo podéis copiar directamente de allí. En el paso B tenemos que llamar al listado por índice. Hemos visto allí un ejemplo, lo único que en este caso el índice inicial y final es el mismo y se obtiene leyéndolo del teclado. Aquí veis un ejemplo de lo que tiene que dar si tecleamos el índice 12. En el tercer paso tenemos que llamar al método índice ozono alto para buscar la primera casilla cuyo ozono sea más grande que el permitido para días con vientos superiores a 3 metros por segundo. Si se encuentra esta casilla, se muestra en pantalla sus datos invocando al listado por índice. Esto es sencillo porque precisamente índice ozono alto nos devuelve un índice y entonces directamente podemos llamar al listado. En cambio, podría ser que esta casilla no exista, no se encuentre ningún día con ozono superior al permitido y esas condiciones. Bueno, pues en ese caso, como habremos obtenido -1, lo podemos distinguir y podemos poner un mensaje en pantalla indicándolo. Bien, esto es en esencia lo que tiene que hacer el main, es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el método muestra pantalla, en el método listado por índice, que se invoca en la parte B, podría darse un error. Por ejemplo, imaginaros que el usuario teclea aquí, pues que quiere ver el índice 2000 y resulta que en la lista solo hay 1000 elementos. Entonces,
ya nos habremos preocupado en aquel método de avisar de esta contingencia lanzando la excepción índice incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso se describe aquí en el último paso, que dice que si tras este paso B se lanzase índice incorrecto error, entonces lo que hay que hacer es abandonar las instrucciones restantes del main y poner un mensaje de error en pantalla. Esto, si entendemos bien la forma de realizar la propagación y tratamiento de excepciones, es muy sencillo. Miradlo en el capítulo 6 y veréis que es bastante fácil de hacer. Posteriormente al main, si queréis animaros, hay una parte opcional, no me entretengo en ella, el que quiera pues que la lea ahí. Y luego ya solo hay que hacer la entrega, en este caso es más sencilla que en otras ocasiones, solamente hay que entregar el código fuente del código completo del módulo medidasozono.py. No hace falta informe. Muy bien, pues espero que os salga todo bien. Espero que os sirva esto como una buena forma de practicar para el examen final y que este os salga estupendamente. Hasta luego.